Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos en el bloque anterior lo que había sucedido en la última sesión del día de ayer de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, pero también, además de querer saber, por supuesto, qué es lo que pasó también durante este contexto, saber, por supuesto, un poco cómo ha estado también esta instancia, que recordemos, la semana pasada también tuvo a la ministra del Interior, Carolina Toá, oportunidad donde finalmente nosotros les contamos que fue parte importante su testimonio, porque fue cuando finalmente la autoridad cambia también básicamente su discurso con respecto a la situación del caso de Manuel Monsalve y específicamente también levanta críticas con respecto a que el rol que cumplió también la ex autoridad y también respecto a lo que ellos mismos hicieron con respecto a tiempos, con que también podían haber hecho mucho mejor las cosas, un discurso que era totalmente distinto a lo que se había dado durante las primeras semanas hasta conocerse este caso. Así que estamos hoy día ya en contacto con la diputada del Distrito 21, Flor Baise, quien por supuesto es miembro de esta comisión investigadora y que también el día de ayer, bueno, estuvo presente en esta sesión que, como les comentábamos, fue bastante compleja desde el punto de vista de finalmente la molestia que generó en los parlamentarios, el rol también que tuvo el día de ayer Miguel Crispe. Así que buenos días, diputada, ¿cómo está? Hola Leslie, muy buenos días, gusto saludarla. Bueno, diputada, cuéntenos un poco primero cómo estuvo la sesión de ayer. Ya comentábamos nosotros acá en el programa respecto a que había sido una jornada bastante intensa también con respecto a lo que fue la declaración de las dos asesores también finalmente, donde Crispi fue parte quizás de la área más compleja también de lo que fue la sesión. Bueno, fue una sesión extensa, de hecho la prolongamos desde el inicio ya por media hora más, así que por lo tanto eran 2 horas y media, desde las 10:30 hasta las 13 y un poco más. No se dio la anuencia para prolongarla por otros minutos para poder seguir con las preguntas que correspondían ya al señor Durán. La verdad que casi toda la sesión fue para el señor Crispi y una sesión que fue, yo diría, improductiva, donde Mm. no hubo más respuestas que un discurso aprendido que el señor Crispi repitió reiterativamente en relación a que las conversaciones con el presidente eran privadas y no salió de ese esquema respecto a las preguntas que nosotros hacíamos de cuál había sido su participación o cuál habían sido sus asesorías que él había prestado al presidente en relación a este caso, desde que lo conocieron, desde que supieron y cuáles habían sido las recomendaciones que principalmente iban en el sentido de nosotros tener la información si es que él o ellos, pero hasta ahora Crispi, habían sido parte de esta estrategia, de esta mala estrategia de darle continuidad al subsecretario, ex subsecretario hoy día en La Moneda y hacer como si nada pasara cuando ya ellos tenían toda la información de esta situación que era tan grave, gravísima. Bueno, y en eso, como digo, fueron todo el rato con la misma respuesta, lo que dio lugar a que nosotros y yo particularmente pidiera que entonces el presidente de la comisión solicitara a la comisión el acuerdo para oficiar a Contraloría para que se pronunciara sobre los alcances de lo que es conversación privada en relación a lo que está establecido en el artículo 53 y 54 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, en donde establece precisamente la obligatoriedad de los funcionarios que son citados a las comisiones a dar respuesta a la información que sea requerida. Ahí quedamos en eso porque más allá de que si puede entenderse, si hay una limitación respecto a las conversaciones que pueden ser efectivamente de acuerdo a la norma de carácter privado, bueno, hay entonces espacios para que se solicite hacer sesiones secretas en donde los miembros de la comisión podamos tener efectivamente la información cuando estamos realizando nuestro rol fiscalizador, porque hasta ahora, la verdad, nos quedamos sin respuesta a lo que nosotros estábamos buscando para establecer qué tipo de responsabilidades administrativas o políticas hay respecto a los funcionarios que son los asesores principales y que estuvieron inmersos desde lo que hemos ido conociendo ahora, desde los primeros momentos, digamos, asesorando y coordinando, según ellos, acciones que finalmente no fueron, al parecer, de mayor coordinación con otras instancias desde lo que es el comité político. Mm.
Ahí, diputada, bueno, también tiene que ver con una actitud con la que llega Crispi, porque a lo mejor nosotros comentábamos también acá en el programa, en el bloque anterior, la noticia respecto a que el oficialismo también se molestó, o sea, no es solamente una situación de que quizás ustedes, los parlamentarios de oposición, en el fondo reaccionaran molestos con finalmente la forma de responder de Crispi, sino que también el oficialismo también no estuvo de acuerdo finalmente con las respuestas que iba dando y que eran en el fondo finalmente reiterativas respecto a que no, eso no lo puedo decir porque es conversación con el presidente privada. Sí, yo, bueno, en general hubo un mismo sentir de los Mm. integrantes de la comisión, excepto dos o tres, pero en general, tanto el Partido Comunista, el PPD, más allá de hacer la defensa o ponerse del lado de cómo actuó el Mm. presidente, en fin, cómo lo hizo el gobierno, pero sí, en el caso de lo puntual, más bien era en relación a la ministra de la Mujer, porque fuimos en un lado también, y ahí hubo algunos diputados que defendían, digamos, el actuar respecto a lo que era la atención de la víctima, porque también fue una pregunta que se le hizo a Crispi, pero en general la frustración, diría yo, y la molestia, efectivamente, por tener esa cara de palo, diría yo, para mantener una misma respuesta con un mismo tono, o sea, realmente un control de las emociones ahí, y donde iba muy preparado se notaba que iba con esa intención, Ujú. digamos, de no dar respuesta simplemente, y claro, llegando siempre con una especie de superioridad moral que caracteriza al Frente Amplio, en realidad que lo hemos visto en el gobierno, y haciendo gala de la ley de la transparencia, de la probidad, en fin, de que ellos estaban siempre disponibles y que nada ocultaban, y ocurre que fue lo que yo le planteé, él no era el más indicado para hablar precisamente de transparencia o probidad, porque cuando fue requerido por el caso Convenio, donde él tuvo una participación, digamos, respecto a la Mm. información y a estar también como asesor del presidente con ese escándalo de los convenios, se tardó y se negó a ir al Congreso, a la comisión investigadora, que tuvo que hacerlo finalmente porque fue requerido ya casi por mandato, digamos, legal. Entonces aquí estábamos en una situación, a mi juicio, más o menos similar, en donde amparándose Mm. en esta articulado, en la normativa, lo único que estaba haciendo era torpedeando el derecho nuestro a tener información y a fiscalizar respecto a una instancia formal, una instancia que está establecida dentro de nuestra ley, de nuestro reglamento, que es una comisión investigadora donde tenemos el derecho a saber, y eso por supuesto que nos afecta y nos sentimos en este caso sin tener esa consideración hacia nuestro rol de todos los partidos políticos. Aquí no tiene que ver de qué sector político uno es cuando está pidiendo y ejerciendo un rol en donde quien está al frente tiene la obligación de entregar la información. Bueno, por Mm. eso pedimos a la Contraloría que se manifieste y ojalá sea lo antes posible, porque van a tener que, o sea, de hecho eso se lo pedimos al presidente, porque van a tener que volver a concurrir a la comisión, les dé rabia o no les dé, les guste o no les guste, y le Mm. preguntemos una y mil veces la misma pregunta, porque estamos buscando información y tener la cronología y exactamente cuál fue la participación, porque la verdad, ellos están para asesorar, para proteger de alguna manera la figura del presidente, y lo que vimos en esta crisis comunicacional y política, tanto lo que ocurrió en esa conferencia de prensa en Lampa, el venir el presidente, o perdón, el ex subsecretario, ir a la zona Mm. cuando fue a hablar con su familia, en fin, todo lo que es el tema de las cámaras, de la revisión de las cámaras, que es el tema que vamos a empezar a abordar más adelante, ahora en las próximas sesiones. Bueno, si ellos sabían qué hicieron, cuál fue su participación, fueron benevolentes con esto, se sumaron a esas acciones que hizo el ex subsecretario, estaban de acuerdo ellos o hicieron ver efectivamente toda la normativa o los efectos que esto podría tener desde el punto de vista político. Si lo hicieron, bueno, y no fueron escuchados, significa que no son considerados por el presidente y deberían presentar la renuncia. Ujú. Y si no lo hicieron, de la misma manera creo que no están a la Mm. altura de lo que es una asesoría, un equipo directo, donde tiene que poner el foco en evitar este tipo de situaciones y de escándalos que hoy día lo único que hacen es desprestigiar cada día más las instituciones, y hoy día la figura de la presidencia de la República, más allá de cuál sea el presidente, y Mm. por lo tanto tiene que haber efectos y tiene que tener responsabilidades, y lo que perseguimos en una comisión investigadora es precisamente las responsabilidades, sean políticas o administrativas, que se están vía sumario, y las penales las está viendo lo están viendo los tribunales. Esperemos que eso también ande
y haya justicia de la manera más rápida posible. Pero en esta instancia, la verdad, que sentimos, yo al menos siento que la comisión fue improductiva y es lo que tenemos Mm, todos los miembros de la comisión, tenemos la misma opinión y por ello vamos a volver, como digo, a citar porque tenemos a al señor Durán y a la mm. jefa de gabinete de la ministra, donde quedaron varias preguntas. Vamos a ver si la Contraloría se pronuncia y vamos a insistir. Tenemos una audiencia solicitada con la Contralora para que dé esa respuesta rápida, porque estoy convencida que esto de ampararse en este secretismo que ayer manifestó Crispi no es lo que nos lleva a tener una comisión que avance y que contribuyamos a conocer cómo fueron los hechos que ocurrió y qué responsabilidades hay. Mm. Hay diputada, bueno, Carlos Durán, quien es jefe de gabinete de la presidencia, bueno, estuvo como un poquito más llano a responder. Igual se pidió como la renuncia de ambos. Sí, él estuvo, y yo de hecho en mi intervención le iba a decir eso, parece que aquí no hay la misma coincidencia, porque él fue Mm, bastante más, eh, por lo menos intentó responder en lo que él a lo menos había opinado, o qué le había instruido a él el presidente, o qué le habían ujú, instruido que las coordinaciones que habían, y hizo, yo diría que él se ajustó más a la verdad, porque planteó en algún minuto que había habido falta de coordinación con las otras mm, instancias desde el Ejecutivo, porque eso también es lo que planteamos, como el comité político, donde tiene incorporada a la ministra de la Mujer, a lo que hemos sabido hasta ahora, no la incorpora desde los primeros momentos, es decir, no la deja fuera de esto, mm. entendiendo que es una denuncia de abuso sexual, de eventual violación, eh, en un gobierno que además se declaró feminista, ante estos temas Así debiesen ser es. el centro y el corazón, y además que la incorporan a ella dentro del comité político. Entonces, evidentemente que esta crisis que tiene envergadura, digamos, tremendamente relevante porque afectaba a lo que es, insisto, una bandera de lucha y una consigna que ha levantado este gobierno, además, más allá de la Mm, gravedad que la tiene con cualquier gobierno, bueno, no fuera considerada, en fin, él planteó que no había habido la coordinación suficiente y que no estaban preparados, reconoció, no haber estado preparados para mm, enfrentar una situación de esta naturaleza. Por lo tanto, yo me pregunto, si lo reconoció, o sea, reconoció que no son capaces, que no están preparados, y como este de gobierno no nos deja de sorprender cada día, entonces, ¿qué crisis puede venir ahora? Entonces, a mi juicio, si no están preparados hoy día, no lo van a estar después, y a mí me parece que ellos debieran haber presentado su renuncia desde el primer momento, o a lo menos cuando ya se supo la participación que habían tenido, porque no han dado el ancho, francamente, y además, de esta manera lo único que hacen es no cumplir con su rol, que es proteger al gobierno y hacer la pega bien. Entonces, nosotros por eso también solicitamos que presentaran, que evaluaran la presentación de su renuncia por el bien de Chile, por el bien de las instituciones, por el bien de la democracia. Pero bueno, no todos piensan así, el gobierno piensa que las cosas han estado bien, que nadie tiene responsabilidad, que aquí todo es ahora acusar de traidor a Monsalve, toda la culpa, o sea, ahora ya todos lo entregaron hace ya varios días, en donde han dejado solo la culpa, digamos, en él, que por supuesto eso es parte de los tribunales, que se descubra la responsabilidad en este hecho tan grave, y más allá de todo lo que viene respecto a la ley de inteligencia, obstrucción a la justicia, donde no lo puede haber hecho solo, hay más personas que tienen que responder. A mí me parece que si nadie sale del gobierno, nadie se le pide renuncia, y nadie queda fuera de sus funciones, como que todos estuvieron bien. Entonces, en esta crisis que no ha sido la mayor que ha vivido Chile, y la moneda que la tiene alojada ahí desde que ocurrieron los hechos y no la han podido sacar. Entonces, mm, algo, alguien tiene algo tiene que pasar, porque de lo contrario mm. significa que entonces el gobierno, el presidente, está encontrando que las cosas las hicieron y las siguen haciendo bien. Y nadie tiene Mm. responsabilidad. Sí, bueno, ahí en ese punto, bueno, en recordar también, quizás, porque este es un caso, el de Manuel Monsalve, que si bien ha estado en los medios de comunicación, quizás la gente está un poco perdida con respecto a la comisión investigadora, que es separada con el tema, con la lista penal, sino que tiene que ver con la responsabilidad política también respecto a cómo se actuó desde el Ejecutivo también en torno a esta denuncia y finalmente también hoy día ya llevan
solo 3 sesiones y donde ya la semana pasada les habíamos comentado acá en el programa respecto a que también estuvo ahí citada y entregando su declaración la ministra del Interior, Carolina Toa. Respecto a lo poco que ya llevan avanzado, diputada, y con estas ya finalmente 3 personas que han participado en la comisión, ¿cómo ve también finalmente el ánimo del Ejecutivo? Porque al menos la declaración de la ministra Toa fue totalmente distinta, donde cambia también finalmente la línea del discurso que se había seguido finalmente, al menos desde su cartera con respecto a este caso. Bueno, sí, bueno, la comisión dura alrededor de 3 meses y son varias comisiones, llevamos tres, la de la ministra de la Constitutiva, que ya fue Mm, polémica a propósito de la elección del presidente, mm, y de si se podía citar o no al presidente de la República, y que finalmente, de acuerdo a la norma, no, pero sí acordamos hacer o enviarle un mm, cuestionario que vamos a ver si lo responde o no, que nosotros, y yo con mi colega Álvaro Carter lo entregamos en la sesión que pasó, en la anterior, y en la de ayer mm, hicimos entrega de la carta donde le solicitamos que valoran su renuncia, porque francamente hasta ahora vemos que nada pasa más allá del cambio de tono, y mm, que la ministra del Interior en la sesión anterior se dedicó a culpar de todo, digamos, y a tildar de traidor al ex mm, subsecretario, que le había fallado al presidente, le había fallado a Chile, que era una situación gravísima y que las cosas se podrían haber hecho mejor. O sea, pero nunca reconociendo el error, derechamente reconocer que hubo un error en cómo manejaron la situación, en cómo ocultaron información, en cómo no salió a la prensa toda la información cuando mm, en sus inicios solo sabía el presidente y ella, porque el director de la PDI, que lo vamos a invitar la próxima semana, le había informado, ella le informó al presidente y de ahí nadie sabía. Y resulta que después ocurre que saben 10, 12, 15 personas, o 12 al menos, lo que sabemos, unas que van a amenazar, amedrantar a la víctima, otros que ahora estas 2 personas que estuvieron ayer, las 3 que estuvieron ayer, en fin. Entonces, no han reconocido derechamente que se equivocaron porque tienen soberbia, que no son incapaces de reconocer un error y asumirlo, dando un paso al costado, lo que corresponda, o el presidente tomar eh, derechamente, que no sea gratis esto y que alguien entonces se aleje de sus funciones porque no las cumplieron fidedignamente, y simplemente solo decir eso que podrían haber hecho mejor, haciendo, ayer algo también esbozaron, ahora con mucho más, con menos humildad, diría yo, Crispy, que fue con esa actitud que no cambió, como ya dijimos. Sí, mm, Durán tuvo un poco más se explayó un poco más, y por eso nosotros teníamos varias más preguntas para hacerle, y por eso lo vamos a volver a citar, pero la verdad yo creo que ya el mm, punto está, como, ya se hizo el punto y se agotó, en el sentido que vienen con un discurso aprendido y con una mm, estrategia que no ha sido la adecuada, porque la ministra lo que debió haber hecho es pedir simplemente perdón, y pedirle perdón a la víctima. Eso lo tiene que hacer el presidente, porque se equivocaron, lo hicieron mal y le fallaron a las mujeres de Chile, a las víctimas de violencia y acoso sexual, donde lo primero que tendría que haber sido es que el gobierno se pusiera del lado de ellos, defenderla, entregarle todas las digamos, todas las acciones y gestiones para proteger, y eso significaba que la ministra de la Mujer estuviera con una actitud mucho más fuerte, más activa y colaborativa, por supuesto, con todo lo que es la víctima, su mm, entorno, y no ocurrió, simplemente quedó mm. fuera de esto, donde debería haber sido Y sigue la estando principal fuera. persona, digamos, Mm, estar apoyando, coincidiendo con su discurso, porque ocurre que aparentemente, según quien sea la víctima o la denunciante, el gobierno actúa de manera distinta. Cuando hoy día conocemos después esta otra denuncia, digamos, contra el presidente, que yo ahí no me voy a manifestar sobre la denuncia, porque eso lo tiene que ver los tribunales, al igual que acá el mm, caso de la violación, que es gravísima, mucho más grave, por supuesto, pero donde tiene que haber siempre el amiga yo te creo ya no funcionó ahí tan mm, rápidamente. Entonces, o como en el otro caso también. Entonces, vemos que cuando se trata de personeros del gobierno, pareciera que las cosas actúan distintas y no lo toman con la misma dureza, porque sí lo hemos dicho, que hubiese ocurrido si esto hubiese sido en un gobierno contrario a su opinión política, si ellos hubiesen mm, sido oposición en este momento. Ya sabemos cómo sí. habrían sido las cosas. Entonces eso es lo que las contradicciones, la falta de consecuencias, es lo que yo creo que hoy día, más allá del hecho gravísimo de toda la crisis política, pero le está pasando cuenta, porque no están actuando coincidentemente con lo que dijeron que eran sus ideales o sus principios rectores del gobierno. Se siguen equivocando y no tienen la capacidad
para reconocerlo, ni Mm. el presidente tomar decisiones que den cuenta de que él también ha reconocido esos errores, digo responsabilidades políticas, Mm. pero que todavía queda por investigarse desde la lista penal. Es posible que también lleguen a responsabilidades a otros que son los que estuvieron secundando o en este pacto de silencio que hemos llamado o en esta red de protección que a lo mejor suena como duro, pero en el fondo sí es lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que hubo una Mm. coordinación y una articulación para posponer, ocultar y eventualmente hacer que esto quedara en nada, evitando que la denuncia saliera a la luz o intentando hacer gestiones para que simplemente se desistiera la Mm. denunciante. Entonces, eso es lo que hay que finalmente descubrir. Por un lado, la justicia lo hace y nosotros estamos buscando acá responsabilidades políticas o falta también, evidentemente, a la probidad, a la ley de transparencia y incumplimiento de las funciones para las cuales están mandatados los funcionarios públicos si se han excedido en el uso de sus atribuciones y funciones. Mm. Diputada, ahora también, ¿quiénes deberían estar citados en el futuro? Más o menos, ¿tienen como un listado de quiénes deberían ir Sí, a la comisión, más o menos? hay un listado bien extenso, pero ahora va a ir el director de la Policía de Investigaciones, el director Ya. general, digamos, porque la verdad que el tiempo siempre se hace escaso. Ayer Mm. eran 3 invitados y dio para uno, entonces Sí. hay una lista tremenda, pero la próxima va a ser en relación ya a todo lo que es la parte, digamos, policial o cómo fue todo el proceso de esta visita o revisión de cámaras cuando fueron a visitar según se ha dicho por parte o por lo que ha trascendido de prensa, nosotros queremos que Mm. quede esto ahí en una instancia formal, a visitar o a saber de la víctima, a entregarle incluso alimentos, en fin, qué es lo que hubo tras eso, si hubo o no manipulación, si se vulneró o no, pruebas que pueden estar en todo lo que es, ahora entramos ya en la parte como que cuáles habrían sido los efectos en la vulneración o eventual vulneración a la ley de inteligencia y a la obstrucción de la investigación cuando hubo, como digo, participación bajo este pretexto de que el pretexto digo porque, bueno, después hemos ido viendo cámaras, Mm. videos, en fin, donde el ex subsecretario señala que no se acordaba de nada, que no Mm. sabía en qué condiciones estaba desde sus cabales, digamos. Entonces, bueno, ahora vamos por esa línea más policial o de los instituciones policiales y de orden y bueno, la ministra de la Mujer, por supuesto que después también vamos a entrar en ese ministerio, también para ver cómo fue el trabajo que hubo con el ministerio, que hasta ahora ha sido, insisto, bastante Mm. escaso. Sí. Ya han tenido más bien silencio en todo la ministra y cuando el gobierno ha hablado, finalmente lo único que hacen es equivocarse. Carabineros, respecto también el general director de Carabineros respecto al uso del avión, que es un tema que ayer con el señor Durán íbamos a entrar más en eso, no pudimos abordarlo, pero es un tema también muy importante que hay que dilucidar y tenemos un listado tremendo, o sea, vamos a tener mucha gente, muchas de las personas que denunciaron, la periodista que fue a amenazar a la víctima, lo que se dice, hay personas que ya no están en el gobierno, ellos Mm. son invitados, no los podemos citar, pero los que son Ya. funcionarios sí tienen la obligación de concurrir. Y nuevamente a Crispi Durán y la jefa de gabinete de la ministra Toá, eventualmente nuevamente la ministra, de acuerdo a cómo se vayan dando también el desarrollo de las sesiones, pero el listado está y es bastante extenso. Esperamos que incluso a lo mejor tenemos que hacer algunas sesiones extraordinarias o prolongar también el plazo por un mes que se puede prolongar el tiempo de la comisión, pero eso vamos a ir de acuerdo a cómo se va dando el desarrollo de la sesión. La diputada Flor Baise, del Distrito 21, conversando en Mesa de Noticias acerca de lo que es la comisión investigadora también en el caso de Manuel Monsalve, que ya ha tenido 3 sesiones y que ayer, por supuesto, tuvo una instancia bastante compleja ahí con los asesores de la moneda. Muchas gracias, diputada, por la actualización también del trabajo que se está realizando también en esta comisión y, por supuesto, vamos a estar en contacto para lo que queda también porque está recién comenzando también el trabajo que están realizando de esta instancia.
Así es, Leli, muchas gracias y está recién comenzando, efectivamente, y esperemos que, mire, por el bien del país y para poder recuperar o recobrar de alguna manera las confianzas en todo que estamos y efectivamente desde lo que es nuestra institucionalidad tenemos que hacer todos los esfuerzos para conocer la verdad y que hayan y las responsabilidades que hayan se tengan que sancionar desde la instancia que corresponda. Eso es lo que hoy día vemos porque los escándalos que hemos visto en el último tiempo, y vuelvo a lo mismo, convenios donde estuvo involucrado Crispi, donde se negó a entregar información, donde fue altanero, soberbio, tuvo que llegar finalmente a la comisión. Bueno, hasta ahora la verdad es que nada ha pasado, nadie ha devuelto ni un peso y eso por supuesto que indigna a los chilenos. Ahora estamos en otra arista de otra naturaleza más grave aún, cuando se trata de un abuso sexual o una eventual violación que es gravísimo. Y eso, por supuesto que nosotros no podemos quedarnos de manera pasiva, sino que usar todas las herramientas que tenemos y esa es la comisión investigadora en la cual la estamos haciendo con la mayor responsabilidad y objetividad también dentro de lo que nos corresponde. Así que no es un tema de perseguirnos políticamente, es un tema de descubrir la verdad y que se asuman las responsabilidades. Sea cual fuera el gobierno, a lo menos en mi caso, mi actuar sería de la misma manera. Así es, diputada. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Muchas gracias a usted. Buen día igual. Bueno, así que aquí está ya entonces operando esta comisión investigadora que ya tenía 3 sesiones, 3 invitados también con distintos, por supuesto, resultados. Tiene plazo hasta el momento, hasta el 30 de enero del 2025 entonces, pero puede ahí, como nos contaba también la diputada Flor Baize, generar ahí una extensión. Así que nosotros les vamos a estar actualizando también acerca del trabajo que se vaya realizando en esta instancia.